Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio de psicología aplicada. Hoy vamos a ver un tema muy importante, las emociones. ¿Qué son las emociones y para qué nos sirven las emociones? Las emociones nos sirven justamente para que nosotros tengamos un proceso de adaptación ante los sucesos que nosotros vamos viviendo. Dicen los estudiosos que existen 6 tipos de emociones básicas y estas emociones nos van a ayudar para que nosotros, a través de las experiencias y vivencias que tengamos, podamos introyectar lo que estamos viviendo y tener una reacción de adaptación hacia las situaciones que se nos van a presentar. Por mencionar una de estas emociones, vamos a hablar un poquito del miedo. El miedo es una de las emociones que generalmente, a nivel sociedad, nos la ponen como algo no grato, como una emoción no gratificante, como una emoción que es mejor ocultarla. Pero ¿qué nos pasaría si nosotros no sintiéramos el miedo? Cuando nosotros nos enfrentamos a algo nuevo, estamos bajo una expectativa y bajo esa expectativa nosotros empezamos a generar ciertas situaciones de cómo vamos a resolverlo. Cuando nosotros nos enfrentamos ante una situación donde tenemos el miedo, ese miedo nos va a permitir enfrentarnos, huir o quedarnos estáticos. De igual manera nosotros, las emociones son una reacción que no las hacemos mentalmente, ni siquiera pasa por un proceso de autoinspección. Es automático, es de facto. Entonces, si yo estoy ante una situación donde yo me siento agredido o yo siento que me puede pasar algo, huyo. Si tengo mayor seguridad y sé que tengo probabilidades, a lo mejor me paro y enfrento. O si es tan fuerte el impacto del miedo, a lo mejor me quedo en una forma estática. No parpadeo y quedo como catatónico. Entonces el miedo nos va a permitir aquí cómo vamos a reaccionar. Generalmente el miedo nos va a decir, aguas, aquí corres peligro, huye. Y si tenemos que enfrentar es porque ya no tenemos otra alternativa. Entonces el miedo es una de las reacciones más naturales que tenemos y que nos ayuda y nos sirve de mucho. Socialmente, si nosotros manifestamos que somos miedo, tenemos calificativos peyorativos, cobarde, collón, sacatón, y le ponemos un sinfín de cosas, y no toman esta emoción como algo de gran utilidad. Todos sentimos miedo. La diferencia es cómo lo puedo enfrentar. Si yo enfrento el miedo desde mis propias expectativas y me atrevo a enfrentarme conmigo mismo, me atrevo a confrontar y a vencer eso que yo estoy poniendo como una barrera, entonces estoy empezando a romper mis límites. Y si nosotros oímos los comentarios que dicen en cuanto a la parte de la superación personal en las personas que tienen éxito, esas personas tuvieron miedo. De repente tenían la duda, ¿podré o no podré? ¿Lo haré o no lo haré? Pero enfrentaron su miedo y tomaron más alternativas. Y a veces con todo el miedo del mundo, hicieron las cosas. Y al final obtuvieron algo que se llama éxito. Sí, el miedo, cuando nosotros nos atrevemos a vencerlo, lo que obtenemos es éxito en lo que emprendemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han planeado algo y de inmediato, empiezan a decir, pero nos puede pasar esto, nos puede pasar lo otro, puede suceder esto, y empezamos a poner un sinfín de procesos y terminamos finalmente sintiendo miedo y decimos, no, mejor no lo hacemos, mejor no me arriesgo, mejor me quedo en este espacio en donde yo estoy tranquilo, relajado, ¿y para qué me expongo? Las personas que han aprendido a sentir su miedo y han aprendido a vencer su miedo son personas que han alcanzado el éxito. Muy emocionante, ¿no? Qué bueno que tenemos esa emoción. Qué bueno que si yo me puedo poner en contacto con esto, cuando yo lo hable con mi hijo, cuando yo lo hable con un niño, y él diga es que tengo miedo, pues les enseñaremos que el valiente no es aquella persona que no siente miedo. El valiente es aquella persona que siente miedo, lo enfrenta y lo vence. Usted que me escucha, ¿cuántas veces ha sentido miedo? ¿Y cuántas veces lo ha enfrentado? ¿Y cuántas veces lo ha vencido? ¿Qué pasa con la sorpresa? Así como yo tengo un gesto de sorpresa, en China, si sorprendemos a una persona de allá, también va a tener los mismos gestos, los ojos, las cejas hacia arriba,
la expresión de los ojos, abrir la boca, poner la mano, y casi es exactamente igual esa expresión aquí, o en cualquier otra parte del mundo. Sean norteamericanos, sean rusos, sean chinos, de donde sea, tenemos las mismas reacciones. Y entonces, todas estas reacciones musculares que tenemos de nuestra cara, las fueron juntando. Y dijeron, hay 7 emociones que nosotros las podemos expresar a través de nuestro rostro. ¿Qué pasa con esas emociones? Que es una forma, sin hablar, sin expresar absolutamente nada, nuestro rostro dice la sensación. Y esta es la parte sensitiva que nosotros tenemos, y es la parte donde nosotros como humanos nos contactamos y nos comunicamos sin palabras y sentimos esta parte de la esencia. Sí, las emociones nos van a permitir relacionarnos, pero relacionarnos no con cuestiones aparentes, no con cuestiones culturales, sino relacionarnos desde la esencia de lo que estamos sintiendo. El amor. ¿Qué es el amor? La ira, el enojo. Todas esas expresiones nosotros las podemos manifestar y nos las entienden, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no tengamos la misma cultura. Por eso son las reacciones básicas de nuestra cara que expresan este tipo de emoción. Entonces nos sirven para comunicarnos fuerte y muy certeramente. ¿Qué otra emoción podríamos manejar? La tristeza es una de ellas. ¿Qué sucede con nosotros cuando estamos con esa sensación de tristeza o con esta emoción de tristeza? Esa sensación me permite a mí poder sopesar y valorar. A partir de la sensación que yo tenga, yo voy a empezar a generar un proceso de pensamiento, una idea, y a partir de esa idea yo voy a generar una actitud. Y a partir de esa actitud yo voy a tener comportamientos. Y a partir de ese comportamiento yo voy a enfrentar las situaciones. Y a partir de que yo enfrente esas situaciones, yo voy a empezar a escribir mi propia historia. ¿Qué pasa si yo escribo una historia en donde yo, al momento de autoevaluarme, al momento en el que yo me siento triste, me pongo en un estado de inferioridad? Mi comportamiento va a ser ese. No tendré el mismo rendimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo este sentimiento de tristeza lo asumo, lo vivo, lo complemento o lo termino de vivir y posteriormente a esto saco una conclusión y enfrento las situaciones? No de la sensación o de la emoción que yo tenía, sino libre de esta emoción. Y se vale que todos tengamos tristeza, y se vale que todos en algún momento podamos sentirnos algo peor o menor que una cucaracha. Se vale, y se vale vivirlo y sentirlo. Lo que no se vale es quedarnos ahí, en ese punto. Porque cuando nosotros tenemos una emoción o la retenemos durante bastante rato, yo empiezo a generar una serie de pensamientos. Y entonces esa emoción se convierte en una sensación o sentimiento. Pero ya es más mental que de reacción. Ya es más de contexto cultural que de adaptación. Cuando nosotros hablamos de amar o de enamoramiento, son dos cosas completamente distintas. Una me habla de la parte cultural y la otra me habla de la parte fisiológica. Hablamos de las maripositas, de la taquicardia, de la felicidad, de un sinfín de cuestiones que usted y yo las sentimos, porque es el proceso fisiológico. Cuando hablamos del contexto de amor, es cómo lo conceptualiza mi cultura, y a partir de esto yo le doy el valor, le doy la definición a la persona que va a ser mi pareja, y a partir de ese contexto cultural yo voy a dar una sensación de amor. Entonces las emociones, tristeza, miedo, amor, son las que nos van a permitir adaptarnos. Cuando yo estoy en esta parte de emoción ante una reacción de amor, la misma reacción la va a tener, como hace rato lo decía, en China o aquí. Vamos a tener ese comportamiento y esa acción y esta expresión facial y esas sensaciones. Y vamos a tener un comportamiento más de adaptación, de emparejar, de complacer, de estar en esta armonía. Y entonces yo estaré dispuesto a experimentar y a vivir un sinfín de sensaciones en donde yo voy a sentir todo el proceso de enamoramiento. Y a partir de que yo viva todo ese proceso de enamoramiento, la cultura,
los conceptos que tengo me van a dar una definición de amor. Por eso, la forma en la que ama el mexicano es muy distinta a la que ama un italiano o un ruso, pero el proceso de enamoramiento es exactamente igual porque es una emoción. El asco, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos esa sensación de como no sé a qué sabe, como que no lo veo muy bien, pongo esta tela de mejor, lo hago con calma, lo hago con cierto cuidado y por qué no hasta con cierto asco antes de probarlo? Cuando nos dan a comer algo que no conocemos, ¿cuál es el gesto? Primero, sorpresa, a lo mejor miedo, y después cuando nos atrevemos así como que estamos venciendo esta sensación del asco. Esto quiere decir que también el asco nos va a servir a nosotros para no correr ningún riesgo de envenenamiento o consumir algo que nos pueda hacer daño, ¿sí? O bien algo que no es atractivo a nuestra vista o algo que nosotros sentimos que puede ser una cuestión de peligro, el asco nos va a poner esa parte de un foquito rojo que me permite decir, cuidado, hazlo con mesura, no lo pruebes y no te arriesgues. Todos estos procesos de emociones son los que nos van a servir a nosotros para podernos adaptar a estímulos que vienen de fuera y con todo el bagaje que nosotros tenemos, vamos a enfrentarlo. Esas son las emociones, ese es el uso, ese es el beneficio. Entonces, ninguna emoción puede ser mal valorada que otra. Todas nos sirven para adaptarnos a la vida. El enojo, la ira, que es algo que en muchas culturas no se permite que se expresen, pero ¿qué pasa si nosotros no sacamos este arranque de ira en un proceso de peligro? ¿Qué pasa si nuestro cuerpo no reacciona ante esta situación? Cuando yo estoy en una fase de enfrentar, mi organismo tiene una respuesta y yo tengo dos cosas o tres cosas que hacer. O enfrento, huyo o me quedo a la expectativa. Y en esta reacción yo voy a sacar esa parte para poderme defender, para poder salvar mi vida. Y entonces, con todo, yo voy a usar toda mi energía, toda mi fuerza, todo el coraje que pueda almacenar en mí para enfrentarme, porque sé que estoy defendiendo. Pero también la ira la podemos usar a nuestro favor. Cuando yo conceptualizo situaciones vividas anteriormente y le doy una definición a esta, y yo me quedo con esta sensación, con ese sentimiento de enojo, yo me estoy autodesgastando. Pero si yo con este concepto de enojo que estoy generando aquí en mi mente, lo canalizo para realizar algunas cuestiones y con toda esa energía que yo genero con el enojo, enfrento las situaciones para resolver situaciones que estoy viviendo en algo que quiero realizar, empiezo a tener éxito, porque toda esa energía la estoy utilizando a mi favor, así como la tristeza, así como el amor, también la ira la puedo utilizar a mi favor y puedo caminar usando esta emoción para tener el éxito. ¿Cuántos de los que estamos oyendo y viendo este video no hemos estado enojados o molestos por mucho tiempo? Y cuando yo analizo mis pensamientos y me doy cuenta que estoy enojado y que estoy desgastándome internamente por esta emoción, cuando yo digo, en lugar de lastimarme, de enojarme, de quedarme con esa sensación no grata, ¿qué tal si la canalizo para resolver las situaciones? ¿Qué tal si en el momento en el que yo sienta miedo de seguir en el siguiente paso, saco este coraje? Y entonces digo, no, va con todo y sí puedo y voy hacia adelante. Y entonces me doy cuenta que cada una de las emociones, o al menos estas 6 emociones básicas, nos sirven para salir y tener éxito. Nos sirven para enfrentarnos a nosotros mismos y enfrentarnos a nuestro entorno para poder salir adelante. Estas emociones me van a servir a mí para adaptarme a todo lo que es el contexto social, cultural, a mi entorno, para que yo sea una persona que sobresalga ante cada situación que yo viva. Si a mí me permite experimentar mis sensaciones, mis emociones con la naturaleza, sin que digan que es buena o es mala, sino simple y sencillamente que yo las pueda vivir y que posteriormente a esto yo las pueda direccionar hacia un objetivo,
Toda esta emoción me va a permitir a mí ser una persona ecuánime y centrada. Cuando yo entiendo esta parte interna, puedo retomar lo que hay en mi entorno, en mi cultura, puedo redefinir algunas palabras y yo podré decir con toda la honestidad de mi persona, hacia mí en primer lugar, qué sensación y qué emoción estoy sintiendo para con los demás. Esta es una pequeña introducción a las emociones. Gracias, amigo, y espero les sirva. Nos vemos en el próximo video.